Hello guys, welcome again to my English class 9th grade. It's a pleasure to see you again. So I'm from my house now. Now I'm going to teach you my class, in this case other lessons starting for second period in our school now. So if you can see, the lesson for today is the present progressive tense. Okay? Muy bien, buenas tardes muchachos desde acá de mi casa, muchachos de grado noveno. Es un placer verlos, créanme que es gratificante volverles a clase, pero bueno, en este caso nos tocó desde la casa, ¿no? Ya comenzando este segundo periodo, tenemos en este caso un nuevo tema que se llama el presente progresivo. Es un tema muy sencillo, muy fácil, entonces esperamos que lo entiendan, aplicarlo. Ustedes ya por ahí hicieron un cierto trabajito adelantado para que conocieran un poco de la estructura. Es sencillo, ¿no? Entonces, comencemos. El tiempo presente progresivo, como lo decimos, la present progressive tense, se utiliza mucho para hablar sobre algo o una acción que se está ejecutando en el momento, en el instante, ahora mismo. O sea, que esa acción que usted ejecuta lo está haciendo en este momento. Por ejemplo, en este momento yo estoy dictando o enseñando inglés. ¿Sí? En este momento ustedes están prestando atención, están mirando, están escuchando. Entonces miren la conjugación que estamos utilizando en el español. Estoy escuchando, estoy prestando, estoy mirando. Esa conjugación del y, del ando, endo al final es igual en el inglés. Entonces tenemos esta estructuración. Comenzamos aquí con esta estructuración. Entonces tenemos las tres formas del verbo to be, porque esto tiene una condición. El presente progresivo tiene una condición. La condición que tiene es que la regla es fundamental entre el verbo to be, que es el auxiliar, puede ser is, are or am, bueno, ahí lo puse en desorden, o sea, se entiende, y el verbo principal más el verbo principal verb, va con la conjugación ing. Esta es la condición de un progresivo. Debe llevar esa estructuración principal siempre después de los sujetos. Entonces acá tenemos los tres sujetos, ¿no? Entonces tenemos el primero, I am, he is, they are. Yo estoy, él está, ellos están. Y miren que aquí tenemos work, pero yo no puedo decir yo estoy trabajar, porque quedaría mal. Si ustedes hacen esa clase de conjugación en su casa o en la guía de trabajo, va a quedar mal conjugado. Y muchas veces cometemos ese gran error. Entonces lo que hacemos es, obvio, aquí en el principal verb vamos a utilizar el ing para que tenga esa terminación del gerundio ando, endo. Bueno, esta clase de conjugación se le llama presente participio, present participle. When it's conjugated with ando, endo in Spanish, in English is ing. Yes, working, playing. Ejemplo, entonces yo digo, por ejemplo, jugar, play, jugando, playing. Saltar, jump, saltando, jumping. ¿Sí? Si les pregunto a ustedes, eat, ¿cómo sería? Obvio, muy bien, eating. Si yo digo escribir, write, ¿cómo sería? Writing, muy bien. Así es la conjugación. Pero ojo, deben llevar el acompañamiento del verbo to be para que tenga un sentido. I am working. No puedo decir I'm working porque no tiene sentido. Yo trabajando, no. Oh, I am work, no. I am working, porque si lo hacen sin el ing está diciendo yo estoy trabajar, queda mal. Entonces la idea es que esté esta condición, lo que acaba de explicar, una condición, que este vaya acompañado con este. Entonces decimos, 1, 2, 3, number 1, I am working, he is working, they are working, ¿ok? Yo estoy trabajando, él está trabajando, ellos están trabajando, ¿sí? Y para esto también vamos a utilizar una expresión de tiempo que me indique que la acción se está ejecutando en este momento. Es el now. Lo tenemos aquí. ¿Sí? Now significa ahora, en el instante. I am working now. Yo estoy trabajando ahora. He is working now. Él está trabajando ahora.
They are working now. Ellos están trabajando ahora. Muy bien, ¿ya entendido eso? Entonces ya estamos haciendo la ejecución del tiempo presente progresivo porque el tiempo, como digo, se hace en el instante, en el momento. Va progresando, pero en el momento, en el instante. Se llama progressive. Ese progressive también lo podemos conocer, algunos lo llaman como continuous. Continuous también se le puede llamar, que es continuo, ¿sí? Se le puede también llamar así. También se puede conocer este tiempo con ese nombre. Bien, entonces ya teniendo esta regla fundamental, lo que hacemos entonces es hacer la división estructural entre las partes. Entonces le llamamos al he, al I, al he, al they. Le llamamos, voy a borrar esto, ya eso lo entendimos, que es una condición. Voy a borrar. Entonces aquí el I, al he, al they le vamos a llamar, repeat, subject. Muy bien. I'm, is, are, le vamos a llamar, repeat, verb to be. Bien, verb to be. Pero ojo, este verbo to be va en presente. Aquí viene algo muy importante. Este es un auxiliar, por eso le vamos a llamar auxiliary verb del to be. ¿Por qué se le llama auxiliary verb del to be? Es importante, porque acuérdense que la regla, como les decía en clases anteriores, el auxiliar tiene un papel fundamental, definir el tiempo de la oración. Definir el tiempo de la oración. Entonces, aquí el verbo to be está en presente, está definiendo que el tiempo en progresivo está en presente. Porque ustedes van a ver también el pasado, cuando cambie la auxiliar por el was or were va a ser pasado. Pero aquí, presente. Entonces, esto es presente porque lo estoy definiendo. ¿Bien? El verbo principal, siempre principal verb, va conjugado con el ing. Es la regla fundamental. ¿Sí? El verbo nunca cambia, no importa, cuando se hablen los tiempos progresivos no cambia, queda igual con el ing. Y por último va esto le llamamos gramaticalmente un adverb of time, un adverbio de tiempo que es el complemento. Lo puse con otro color para que podamos entender la diferencia ahí. Bien, entendiendo ya esto, ya teniendo el orden estructural, esto se hace a forma afirmativa, tiene que llevar esta estructura. Un sujeto, un verbo principal, el auxiliar, en este caso verbo to be, ¿sí? Dependiendo al sujeto, utilizar el verbo to be, ojo a eso, seguido del verbo principal, pero con la conjugación ing, y por último la expresión de tiempo, o una expresión que indique el momento. También se puede utilizar esta expresión, ahora que recuerdo, podemos utilizar el right now, que significa enseguida, inmediatamente. También podemos utilizarlo si lo quieren usar. Bueno, entonces vamos a hacer ahora la pregunta simple, the simple question. Remember, simple questions are calling, they are calling the yes or no questions as well. También se llaman preguntas del sí o no, las preguntas simples. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Primero vamos a hacer la pregunta simple para responderlo con afirmativa y negativa. Vamos a utilizar he is working now, vamos a intercambiar. Entonces, siempre que se hace una pregunta con presente progresivo, y haya presencia de auxiliar, en este caso verbo to be, yo puedo intercambiarlo, porque eso fue algo que yo expliqué con el verbo to be 2 años atrás, ¿no? Que el verbo to be se hace con el mismo verbo to be, se hace la pregunta y se responde. Entonces cogemos el verbo to be, muy bien, de principio, decimos is y hacemos la oración. Is he coloco aquí working, sin desaparecer el ing, now. Entonces decimos 1, 2, 3. Is he working now? Muy bien, así es. Entonces ahora decimos yes, he, volvemos a su estado normal en la respuesta afirmativa, toma su posición el verbo to be de segundas y el he como estaba antes, al principio después del yes. Yes, he is working now. Acuérdense que también yo puedo hacer la contracción diciendo his, she's, I'm o your, cuando es el verbo to be, una afirmativa. Negativa, decimos no, he isn't. Entonces niego este verbo to be en forma negativa, obviamente para reconfirmar o hacer la confirmación de esa negación, ¿sí? No, he isn't working now. ¿Sí? Acá.
hago la negación. Si va a ser con el to be are, pues ya sabemos que es are not, aren't, ¿sí? O si va a ser con el is, entonces digo is not, isn't. Perdón, is not, isn't. O si con el verbo to be del I am, entonces yo digo I am, y decimos I am, yes, es la diferencia. Entonces, I am not, sorry, en negación. I am not, I'm not. Qué pena, ahí se me fue la adverbio de negación not. Muy bien, entonces ahí tenemos la estructuración de pregunta simple, simple questions y las answers, que se le llaman las respuestas. Estas respuestas se llaman long answers, son respuestas largas porque son... Cuando ya aprendan a hablar, ya pueden ustedes responder yes, he is, no, he isn't. Mentiras, ustedes lo pueden usar como quieran ahora, pero en este momento, para la práctica gramatical, en el caso de ustedes que estamos aprendiendo a escribir, hay que hacerlo así, en forma larga, para que vayan ustedes aprendiendo de una manera más rápida el vocabulario y practicando muy bien la estructuración del inglés. Bien, listo, teniendo ya esto, vamos ahora, no sé ya, de todas maneras esto va a aparecer en su guía de trabajo, va a aparecer la estructuración, lo pueden transcribir, acuérdense que hay que transcribir. Bien, seguido, voy a borrar y vamos a hacer la pregunta de información. La pregunta de información. Puedo hacer dos preguntas de información. Para acciones vamos a utilizar el what, que se utiliza para llevar la información específica de acciones, o el when, cuando vamos a hablar a preguntar información específica de tiempo. ¿Cuándo? ¿No? Entonces, vamos a hacerlo con AR, vamos a hacerlo con este ya lo hicimos, vamos a hacer, no, con el mismo, qué pena, porque hicimos con el, vamos a seguir con el mismo para no confundir. Entonces decimos, he is working now, lo que hago es, what, como es una pregunta, lo mismo, el verbo to be vuelve a su estado normal, intercambiamos sujeto con el verbo to be, is y he, lo intercambiamos. Entonces decimos, what is, porque es pregunta, he. Y ojo, acá viene algo muy importante. Como estoy averiguando sobre working, voy a hacer la pregunta con el working. No quiero, pues quiero tratar de ser muy claro. Cuando yo quiero averiguar información específica de acciones, no puedo utilizar el mismo working, como si fuera una pregunta simple. Tengo que utilizar el do. Y a este do lo conjugo con el ing. ¿Por qué? Porque estoy diciendo qué él está haciendo. Eso es para averiguar información sobre las acciones. Ojo, cuando al contestar vayan a hacer esto, pilas, hay que intercambiar esa acción doing por la acción que estén ejecutando en el instante. Siempre. Entonces decimos, what is he doing now? Entonces decimos, what is he doing now? Significa, ¿qué él está haciendo ahora? Claro ahí. ¿Cómo respondemos? He is working now. ¿Sí? He is working now. Aquí lo voy a poner a un lado. He, vuelvo a intercambiarlo de nuevo, he is. Y esto que es doing, lo intercambio por la acción. No importa la acción, o sea, dependiendo de lo que voy a expresar esa acción, lo intercambio. Sea jugar, playing, sea comer, eating. Si en este caso es work, entonces sería working. Y colocamos al final la expresión de tiempo. Entonces, what is he doing now? He's working now. Con el tiempo, vamos a trabajar el now. Entonces yo utilizo el when, te digo, when is he? Y acá sí requerimos utilizar el working porque estoy averiguando información sobre el tiempo. Cuando yo voy a averiguar información de este tiempo, utilizamos el when, si omite eso. Entonces decimos, when he is working. When he's working, cuando él está trabajando, te volvemos a responder. He is working now. Importante que la misma pregunta me está diciendo cómo responder. Solamente es hacer un juego como de rompecabezas y organizarlo de acuerdo a la estructura. En este caso, la estructura tiene que ser así, en forma afirmativa, ¿no? En pregunta se hace el intercambio del verbo to be, el auxiliar y el sujeto. Pero así se responde en la manera, cuando hablamos de pregunta de información. Ahora, ya para terminar, es importante ya conocer las reglas de conjugación del ing. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar esa parte.
Vamos a colocar rules for ing. ¿Sí? ¿Qué es las reglas del ing? Muy bien, son unas reglas que vamos a hacer para conjugar esos verbos en la terminación ing. Para aquellos que de pronto no se acuerdan, vamos a mirar. Más que todos los antiguos, ¿sí? Ya lo saben, tienen algo de idea, pero los nuevos no lo conocen, vamos a mirar. Entonces, la primera regla tiene que ver mucho con los verbos que terminan en e. Por ejemplo, a los verbos que terminan en e, como drive, move, que su última vocal es una e. La regla dice que cuando voy a conjugar este verbo, esos verbos con el ing, la terminación ando, endo, entonces lo que hago es eliminar la e y uno el ing. Ejemplo, quedaría así: drive, move, lo elimino y conjugo el ing. Les quedaría drive, driving, move, moving. ¿Sí? Es la regla primera. Todo verbo que termina en e se elimina. Segunda regla: verbos que por lo general tengan como el swing o el run, que sus últimas tres letras estén seguidas de un sonido vocal, un sonido consonante, un sonido vocal, un consonante, sonido consonante, sonido vocal, sonido consonante. O sea, que en medio de las tres últimas letras, si las tres últimas letras están seguidas de consonante, vocal, consonante, la regla me dice que para poder conjugar el ing debo repetir la última consonante. La última consonante sería M y N, se repite de nuevo, porque hay como una especie de sanduchito, hay un sándwich. Este sería el pan acá, ¿no? Y acá la carne, podemos decir algo así, ¿no? Entonces acá sería consonante, vocal, consonante. Tiene que siempre llevar esa estructuración. Consonante, vocal, consonante. Este se repite la última. Y agregamos ing. Esa es la regla número 2. Regla número 3. Todo lo que tiene que ver con estas dos vocales específicas. La IE. Hay unos verbos que terminan en IE. Por ejemplo, un verbo mentir, lie, también significa acostarse. O el verbo morir. La regla me dice que yo elimino, no elimino, intercambio esa IE por una Y y le agrego el ING. Entonces quedaría lie, lying, die, dying. Por lo general, siempre cuando yo vea que un verbo también termina en Y, no se elimina. Hay gente que elimina la Y del studying cuando decimos estudiar, ¿sí? O play, lo eliminan, y no, hay que dejarlo quietico, porque no existe esa regla, porque hay otras reglas, como en el presente simple, que se puede eliminar, se hace el cambio de la Y, dependiendo en tercera persona. Bueno, ya lo sabe. Entonces aquí hay que tener cuidados. El IE, verbos que terminen en IE, cambia por una Y, ¿sí? Y le agregamos ING. Bueno, muchachos, esto fue todo por hoy. That was everything for today. So that was all. So now, try to practice it in your house. Try to do the worship in your house, and see you in the next class. Ok, muchachos, ya terminamos por hoy. Esto fue nuestra última parte de este tiempo. Entonces nos estaremos viendo en la próxima oportunidad. Dios los bendiga. Bye bye.